Sebastián Lelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te tratas en Sebastián? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Anoche tuvimos la premiere de la película y fue un momento inolvidable. De los muchos que he vivido en este festival. Es muy emocionante estar de vuelta. He estado viniendo desde mi primera película, el 2005, en distintas instancias. Ha sido un festival muy importante para mí, como lo ha sido para todos los cineastas latinoamericanos. Y volver ahora a la competencia oficial con esta película en inglés, en esta extraña, digamos, posición, sí, me llena de alegría. Estoy feliz de estar acá. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué significa para esta película, particularmente para esta película en inglés, estar en sección oficial de un festival de categoría como este? No sé si que la competencia con otras películas la sitúa en un lugar distinto. Si piensas en la competencia como cuál es la mejor, cuál es la peor, ¿cómo lo sientes? No, después de algunos años ya mi política con los premios es que siempre son injustos a no ser que los reciba uno. Y está todo bien, digamos, realmente ese lugar destacado en el que significa estar en la competencia oficial es ya un honor y estar junto a los otros compañeros cineastas cuyas películas aún no puedo ver, pero me honra, digamos, y me parece también interesante el círculo, ¿no? Porque, claro, evidentemente yo quiero seguir filmando en inglés y en español, pero yo partí evidentemente filmando en español y esta es la primera vez que una película en inglés, digamos, está en esta instancia en San Sebastián, que ha sido un festival tan importante, que es un festival tan importante para el mundo hispanoamericano, ¿no? También. ¿Por qué quisiste contar la historia de The Wonder? Que creo que en España se llamará El Prodigio cuando llegue a cines. Sí. ¿Qué te interesó de esta historia de mujeres y de mujeres fuertes y de convicciones fuertes, podemos decir, sin romper la magia del spoiler, ¿no? ¿Qué te interesó? O sea, creo que la novela ya tenía muchísimas capas, o sea, muchísimos temas coexistiendo. Aparte del corazón vivo, ¿no? de la novela, que son estas dos mujeres al centro, el personaje que interpreta Florence Pugh, esta enfermera Nightingale, racionalista, que va a la luz de la razón, ¿no? La razón, exacto, representando la razón, que va en el fondo casi como que viaja casi en el tiempo a un pueblo perdido en la Irlanda rural de 1860, donde hay mucho fervor religioso, donde hay gente que considera que encontró la verdad y está fija en esa posición, que es la definición de fanatismo. Y entonces el choque entre ciencia y fanatismo, entre ciencia y pensamiento mágico. La ciencia tiene en su interior la pregunta, la duda en su corazón. Eso es quizás lo más genial del sistema de creencia científico, que es una forma de leer la realidad, que está siempre mutando y cambiando, porque pide a gritos ser corregida, ¿no? A diferencia del fanatismo que, de nuevo, encontraron una verdad y desde ahí operarán en adelante y no están dispuestos a moverse. No sé si te suena, ¿no? Como que no, es radicalmente contemporáneo. Exacto. Lo que pasa es que hoy corremos el peligro, perdona que te interrumpa, de que estas personas que defienden las posiciones inamovibles lleguen al poder, han llegado al poder, están llegando al poder, ¿no? Es que claro, y toma literalmente, lo hemos visto recién en Estados Unidos, lo hemos visto en tantos países, 6 meses retroceder 100 años. Y eso es lo espeluznante. Y por eso cada generación, y no solo eso, cada año y cada semana hay que estar una y otra vez diciendo despertemos, porque en un respiro podemos volver al fascismo, que es la simplificación de todas las ideas, la fascinación del comportamiento en masa, de seguir al líder, de la anulación del pensamiento y el cuestionamiento en pos de esa seducción, de esa fascinación de las respuestas totales, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera también eso es lo que me fascinó acá, es el choque entre elasticidad espiritual e intelectual, que es lo que tiene la enfermera, Liv, el personaje de Florence Pugh, y rigidez y fanatismo y verdad encontrada, ¿no? Que es lo que representa esa comunidad tan extrema. Lo que amé de la historia es que el personaje de Liv, la racionalista, está, claro, intentando desenmascarar
la mecánica de cómo la niña está siendo alimentada. Ella no cree que es un milagro. Y para cuando comprende la mecánica, lo que se revela, bueno, es la razón de por qué la niña está haciendo esto. Y la razón es tan devastadora, ahí hay algo real. Entre medio de todas las historias que se cuentan está su dolor. Y ese dolor atrapa al personaje de Liv. Y en adelante ella tiene que encontrar una manera para salvarse a sí misma, salvar a la niña. Inventarse una historia nueva, una historia elegida, no una narrativa impuesta por la comunidad. Es un acto de desobediencia y libertad. Y para hacerlo, claro, ella desciende al propio imaginario de la niña, la salva con sus propios mecanismos, herramientas, claro, conceptuales, simbólicas. Y eso me pareció un terreno cinematográfico, claro, riquísimo. Es interesante porque es verdad que la película también habla sobre los cuentos que nos contamos, las historias que nos decimos, y de hecho tampoco quiero hacer spoiler, pero hay un par de momentos al principio, al final de la película, uno en el centro de la película que tú colocas ahí, que son momentos extracinematográficos en los que salimos de la película y volvemos a entrar, ¿no? ¿Por qué quisiste aportar estos toques que nos hacen poner en relación la historia con otro marco exterior, digamos? Bueno, quería que la película también fuese parte del problema. No quería que habláramos de la película. Y no solamente de lo que les pasa a los personajes. Porque hoy en día, en este momento de sobreexposición a las historias, a las noticias falsas, a definiciones de realidad impuestas, a esta guerra narrativa en la que estamos inmersos, que se volvió además múltiple e infinita por Internet, son tiempos peligrosos. Entonces es importante hablar situadamente, decir, esto es ficción, vamos a explorar cómo los personajes creen en sus propias ficciones, por default o por opción, ¿no? Sus propios relatos, ya sea escogidos o heredados, pero usted también va a creer en la película, y el mecanismo que usted utilizará para creer en la película no es distinto al que utilizan los personajes para inventarse sus propios relatos, para quedar atrapados en ellos o salvarse con otra historia para acceder a nuevos niveles de libertad. Pero siempre son relatos. Entonces, me parecía importante que la película declarase eso al principio. Y luego la suspensión de la descreencia ocurre así, en 2 minutos. O sea, uno está inmerso en la ficción y por aquí por allá la película te recuerda, ¿ha estado usted creyendo? Es mágico porque es además una mirada a los ojos del espectador directamente. Correcto, ¿no? Es una apelación. Es interpelar al espectador y decir, en el fondo es decirle qué cree usted. Porque una creencia es un pensamiento en el que se insiste. Se insiste en un pensamiento y se vuelve creencia. Y en tanto creencia puede ser deconstruido, puede ser analizado, puede ser, de nuevo, modificado, puede ser moldeable. No tiene por qué ser rígido. No tenemos por qué ser fanáticos con respecto a ninguna creencia, ni siquiera a las que más queremos. Entiendo. A mí me interesa mucho la relación entre directores y actores. Los actores considero que son criaturas casi mágicas, que se vacían y se llenan de personajes como vasijas, que tienen inseguridades, pero también actitudes maravillosas. ¿Cómo definirías a los actores en general? ¿Cómo te gustan los actores? Y en este caso, claro, Florence Pugh, que es no sé si la actriz de esta década, pero una de ellas, ¿no? Se ha revelado como un gran talento. Te quería preguntar esto. Bueno, yo soy un director que me interesa muchísimo los actores y construyo los guiones que escribo o coescribo pensando, digamos, esto puede sonar obvio, pero me interesa lo que ellos van a explorar. Son guiones que están esperando a los actores, no para que vengan y hagan lo que ya dice, sino que para que lleven el asunto aún más lejos, ¿no? Y sobre todo lo que más me interesa es la zona de intersección entre actor y personaje. O sea, creo que la belleza de una actuación en cine, parte de su belleza y el placer de ver a un actor en la pantalla es que uno está viendo una persona haciendo como dando una batalla, librando una batalla artística y muchas veces ganándola, triunfando frente a nuestros ojos. Entonces se produce una especie de victoria vicaria que el espectador puede hacerse parte, no sin merecerla, sino que como parte del regalo del cine. Y eso es lo que tiene Florence. Florence es Florence y al mismo tiempo uno nunca duda que ella es Liv Wright, la enfermera, y ella libra su batalla y triunfa, y uno triunfa con ella.
nos da ese regalo. Totalmente. Acabo de entrevistar a González Iñárritu en la habitación de al lado. Le contaba que al comienzo de este festival vino el director francés François Ozon, que arremetió contra las plataformas digitales como parte del final del ecosistema de las salas de cine. Él dijo que los directores que habían accedido a trabajar con plataformas, de cierta manera, habían hecho un pacto con el diablo. Son palabras suyas, no mías. Bueno, te quería preguntar por qué decidiste trabajar con Netflix y si esta película habría sido posible sin Netflix. Bueno, no habría sido posible sin Netflix. Nadie quiso financiarla de la manera en la que Netflix estuvo dispuesto a financiarla. La historia del cine está llena de... Lo han matado desde que nació, ¿no? Lo mató el sonido, lo mató la televisión, lo mató el control remoto, lo mató el VHS, lo mató Internet. Ha estado muriendo y muriendo y muriendo. Y entonces, en lo personal, yo no soy de los que rasga vestiduras por los cambios de formato. El cine es un lenguaje y no es un formato, ¿no? Ni siquiera es una forma de distribución, y siempre va a estar cambiando. Quiero decir con eso que no soy en ese sentido un conservador romántico, pero sí no concibo una ciudad contemporánea sin salas de cine. Eso me parece que no puede pasar. Ahora, ¿cómo eso se va a modificar? ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo en las salas? ¿Cuáles son esas películas? Espero que no sean solo las super mega películas de gente con capa que vuela, sino que también hay un espacio para las películas, por decirlo así, adultas. Pero también creo en sumar, ¿no? Más pantallas, más espectadores, más relatos. Me parece que todavía hay que esperar para entender bien hacia dónde está yendo este cambio. Eso lo dice mucho Guillermo del Toro, ¿no? Que tenemos que esperar y no precipitarnos en el juicio. Lo que ocurre es que sí hay algo que ha modificado Internet de manera sustancial, que es quizá nuestra ventana de atención, ¿no? No, correcto. Que el concepto película, que es algo que dura más de 60 minutos, hay mucha gente ya se le escapa por hábitos, por composición casi cerebral, ¿no? Yo no sé si consideras que hay que... Bueno, no sé, que para llegar a donde está la gente tenemos que revisar también las viejas duraciones o los viejos... No lo sé. Posiblemente no sea solamente quizás la tosudez es pensar que hay que seguir con las películas entendidas como las entendíamos en el siglo XX. Lo que no puede desaparecer es el lenguaje del cine. Tiene que seguirse hablando, practicando, expandiendo. Pensar que el lenguaje es películas de 2 horas exhibidas solamente como se hacía en el siglo XX es quizás un apego al pasado. La responsabilidad, el desafío, la pregunta es cómo cuidar ese lenguaje, seguir expandiéndolo y cuidar también las salas de cine, o sea, que no desaparezca la maravillosa experiencia de ver colectivamente una película en comunidad, de dedicarle 2 horas de tu vida, no poder moverte de ahí. Es algo que yo creo que se va a ir convirtiendo más y más en un lujo. Pero sí, o sea, yo soy un defensor de las salas de cine, pero también defiendo el futuro, o sea, no me quedo pegado en el siglo XX. No sé si hay alternativa, quiero decir que el futuro no sé si hay que defenderlo o simplemente abrazarlo. Por supuesto, o sea, por eso, es que el que se queda defendiendo como el pasado, ahí el pasado se lo come, digamos. Efectivamente, es un poco de Wonder también este discurso del pasado del futuro. Y ya te quería preguntar para terminar, ¿en qué estás? ¿En qué andas trabajando ahora? Mientras acompañas el nacimiento de The Wonder, ¿qué tienes en la cabeza? Bueno, un par de proyectos que vengo trabajando hace varios años, están ahí como 2 tortugas tratando de llegar al mar antes de que se lo coman los pájaros, entonces vamos a ver cuál es el que resulta. La verdad es que no puedo hablar mucho de ellos, pero estamos trabajando para usted. Me encanta la apelación. Muchas gracias, Sebastián, un placer y suerte con la película. Muchas gracias.